siempre que vengamos a reunirnos con el Espíritu Santo, debemos venir, ¿verdad? Como dispuestos, pero más que todo con esa inocencia de todo lo que va a hacer. Como cuando un niño está esperando el regalo de ese papá. Porque a los que le parece todo igual, no los va a sorprender nada. Pero a los que están en ese río de que Él es el que nos sorprende día tras día, vivimos en un continuo banquete, alegría, gozo. Porque ese es el Espíritu Santo. No repite culto. Todavía no he ido a una reunión que sea igual a la otra. Porque siempre está listo para ministrar de acuerdo a lo que necesitamos. El tema de hoy se llama conversaciones íntimas con el Espíritu Santo. Y de verdad que para tener esas conversaciones íntimas tenemos que aprender a escuchar su voz. Poder tener oídos espirituales. Porque la misma palabra dice que los espirituales disciernen y viven en el Espíritu. Y hemos venido trabajando esa parte del hombre espiritual para poder llegar a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo. Cristo ahora mora en nosotros. ¿En qué? En espíritu. ¿Y cómo voy a discernir que Cristo está conmigo? En espíritu. ¿Y cómo voy a obedecer a Cristo? En el Espíritu. ¿Y cómo voy a entender su palabra? En el Espíritu. Porque es el Espíritu del Señor el que trae la libertad. De poder entender y comprender el reino de Dios y sus asuntos. Porque es difícil yo decirle a un carnal que adore, que levante las manos, que se postre ante Él, que hable en lenguas o que intime con el Espíritu del Señor. Pero cuando el Espíritu de Dios está, hay anhelo de estar con Él continuamente. Entonces, yo encontraba 4 maneras. Esta mañana hablamos un poquito del Espíritu Santo como persona. Usted debe entender que es una persona. Usted no está con cualquier cosa ni con cualquier persona. Usted está con el Espíritu de Dios. Imagínese usted. Dígale que está a su lado. Tú estás con el Espíritu de Dios. Así que pon cara de gozoso. Alégrate en el alma, en el corazón, en el espíritu. Y necesitamos entender que en el Espíritu del Señor nosotros vamos en avanzada, vamos escalando, vamos avanzando en el conocimiento de la voluntad del Padre y discerniendo en la inteligencia de su Espíritu. De lo contrario, nosotros no podemos entender ni en qué tiempo estamos, ni en qué si somos morada o no somos morada de Dios. Y en estos últimos tiempos el Espíritu Santo está intimando de manera personal con cada uno de nosotros. Aun cuando necesitamos el cuerpo, porque el cuerpo nos edifica, el cuerpo nos da la fuerza para avanzar. Necesitamos el cuerpo. Necesitamos venir a congregarnos, a adorar juntos. Es necesario. Si no nos morimos, nos secamos. Nos dicen apartados después. Pero cuando el Espíritu Santo está, hay un anhelo de los atrios de Jehová. Hay una fuerza sobrenatural en nuestro espíritu de avanzar aún cuando todo es un caos afuera o aún en nuestra propia atmósfera está todo revuelto. Él ordena nuestra vida. Por eso el Espíritu Santo tiene voluntad. También tiene emociones. Es una persona. Por eso nosotros nos rendimos a su voluntad. Por eso ya no gobernamos como gobernábamos en la carne o en esa manera vana de vivir. Entonces vivimos en un mundo que tiene mucho ruido.
Ya no hemos perdido el hábito de estar en el silencio, en el Selah con el Espíritu Santo. Y necesitamos estar quietos, aquietar las aguas, aquietar los pensamientos, apagar el bombillito. Porque si no, nos separa. En algún momento de nuestra vida, porque eso viene sutilmente a nosotros. Si no le sacamos el tiempo al Espíritu Santo, se nos va a volver común y corriente cualquier servicio, cualquier búsqueda, porque es necesario que el Espíritu Santo more en tu vida y en la mía. Es una necesidad. ¿Usted me comprende, iglesia? Por eso aquí están los verdaderos adoradores. Denle un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Todo alrededor de nosotros es tan fuerte que aniquila la voz de Dios. Entonces, número 1, y vamos a tomar el texto de Éxodo 19, del verso 3, vamos a trabajarlo hasta el verso 12, 10, 12, bueno, hasta el 19, que es el punto número 4, vamos a ver si lo logramos. Son dos partes. En las conversaciones del Espíritu Santo, número 1 es intimar con Él, la voz. Porque el bullicio, el ruido de afuera me la opaca, me la quita. Muchas veces decidimos por intuición, muchas veces decidimos porque ya más o menos conozco la palabra y sé que eso no me conviene, entonces lo hago porque ya lo intuyo. Mas no porque Él me lo dijo o Él ya me lo habló a mi espíritu para yo hacerlo. Por eso erramos. Entonces, en Éxodo hay un escenario donde el pueblo de Dios está listo para encontrarse con el Espíritu de Dios, para encontrarse con el Espíritu del Padre, porque ya Moisés había sido escogido para sacarlo de Egipto, y estaban en ese éxodo, estaban en esa salida, estaban en esa travesía, y todos nosotros hemos tenido un éxodo. Cada uno de nosotros salió de algún lugar de oscuridad. Cada uno de nosotros ha tenido que decidir no más eso para poder seguir a Cristo. Todos hemos vivido un éxodo en nuestra vida. Y es necesario, iglesia, como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, tener esas conversaciones íntimas con el Espíritu Santo. Es necesario intimar con Él. ¿Sabes por qué van a volver las que se fueron? Porque le va a tocar a Él irlas a buscar. Como dice la misma profecía, en los últimos tiempos verán terremotos, maremotos y no se arrepienten. Verán guerras tras guerras y no se arrepienten. Escasez tras escasez y no se arrepienten. Porque así lo dice la Escritura. Léase el libro de la Revelación, donde Cristo gobierna, porque Él es el Cordero que gobierna para siempre. Y va a gobernar desde el mismo momento que usted le da la autoridad de hacerlo. Porque tiene la llave de su vida o de su muerte. Nadie más la tiene. Solo Cristo, el Cordero que venció. Éxodo 19 me lleva a mí a entender 4 cosas. 1, mira hacia atrás al Dios que te salvó. Y vamos a leerlo. Yo lo tengo en esa versión, Éxodo 19, podemos leerlo desde el verso 3, 5. Y leemos con la unción y la revelación del Espíritu de Dios. Abre los ojos espirituales, la mente, el entendimiento. Acuérdense que hay uno que cegó todo eso. No tiene poder en esta hora. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunica estas instrucciones
a la familia de Jacob. Mira, yo quiero que hables con ellos. Y hoy el Señor te dice, mira, yo quiero que hables con la iglesia, con el cuerpo, con mi iglesia, donde yo moro. Es necesario que tú les digas esto. Dice aquí, a la familia de Jacob, anúncialas. Para que les anuncies a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre las alas de águilas y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. Porque toda la tierra me pertenece. Dígale que está a su lado. Toda la tierra le pertenece a Dios. Así que si usted está peleando por tierra, está peleando por territorio, déjeme decirle que primero vaya al dueño de la tierra y del territorio. Pero le dice, mira, quiero que tú les digas que yo fui el que los saqué de Egipto. Porque parece ser que en la travesía del desierto, ellos, ¿verdad?, se les olvidaba o se les olvidó o lo tenían en poco, como muchas veces nosotros tenemos en poco lo que Dios hizo por nosotros. Cuando Moisés subió al monte, comenzó una conversación diciendo, le dirás a los israelitas. Y antes que Dios, dice, antes de Dios decirle al pueblo hacerlo, le recuerda que Él ya ha hecho. Y muchas veces venimos ante Dios a decirle que haga lo que me falta, que haga. Mira, Señor, haz allá. Falta ya conversión, falta ya, mira, Señor, falta dinero allá, falta esto. Pero nunca venimos reconociendo que Él ya hizo todo. ¿Usted me entiende, iglesia? Por eso, recuerda de dónde te saqué. Mira hacia atrás primero, no para que estés llorando, no, es para que tú sepas que yo fui el que lo hice. Yo te di casa, te di abrigo, te di alimento. Te quité las vendas, te quité las cadenas, te saqué de los sepulcros. Te hice libre para que fueras mi pueblo escogido, santo y libre para adorarme. Pueblo de Dios, adore su nombre. Dígale, Señor, tú me dijiste a mí ya lo que yo había hecho. Me sacaste de Egipto. Y venimos entonces al Señor muchas veces. Mira, Señor, sigue haciendo. ¿Y dónde está? ¿Me estás reconociendo que soy tu Dios? Que soy el dueño, que soy el dueño de todo, que soy el dueño de tu vida. Hoy no los dijo, es dueño de hablen de las maravillas. Hablen de las maravillas. Hablen de su gloria, porque tienen que hablar de la suya. Hablen de la de Él, porque Él fue el que dio la oportunidad de que usted estuviera en su gloria. Es maravilloso entender que el Señor nos ha sacado de la esclavitud, de la muerte. Nos ha sacado del oprobio, de la vergüenza. Nos ha vestido con unas vestiduras nuevas para adorarle a Él. ¿Para qué more? Somos su morada. Alégrese, usted es la morada santa del Señor, aleluya. Él reina en usted, Él gobierna en usted. Lo ha apartado para santificarlo, para ver en usted su gloria, aleluya. Pero muchas veces solamente colocamos, Señor, sigue haciendo. Mira, Señor, haz esto, me falta el carro, me falta la casa, me falta esto, me falta. Me falta que esto, lo otro. Y tenemos una lista bien larga de lo que falta. Mas no de lo que ya hizo por nosotros. Y lo hizo para siempre.
Es lo más maravilloso. Si usted no lo sabía, déjeme decirle, lo hizo para siempre. Solo que usted no lo ha entendido todavía. Y dígale, Señor, hoy lo entiendo. Hoy lo entiendo porque son tus maravillas. Éxodo 19:4, ahí mismo en el 4. Antes de Dios decirle al pueblo qué hacer, les recuerda mucho que debemos preparar el corazón. Y que debemos preparar el corazón ¿para qué? Para que nosotros podamos confesar que aún ahí en la esclavitud, Él fue fiel con su promesa. Ahí en el desierto, Él fue fiel con su promesa. En este escenario, cuando ellos van hacia el monte Sinaí, Dios quería era encontrarse con todos, darse a conocer a todos. Usted ha leído este capítulo 19. Ese 19 nos lleva paso a paso a que el hombre entienda que lo que Él quiere es intimar con nosotros. En la primera conversación, que es la voz, y tenemos que escucharla porque la voz del Señor en estos tiempos se ha perdido. El enemigo está imitando tal manera que hay voces falsas, hay voces que vienen de las tinieblas, vienen de la oscuridad y no hace sino dañar el propósito que tiene Cristo con nosotros. Y empieza a levantarse una cantidad de doctrinas, una cantidad de filosofías, de pensamiento. Yo decía esta mañana, ¿cómo nos ponemos de acuerdo que tu pensamiento sea igual que el mío? ¿Cómo me pongo yo de acuerdo con tu pensamiento? Solamente por medio del Espíritu Santo de Dios. Por eso es necesario que el Espíritu Santo more. Que si todos estamos adorando, todos estamos adorando. Que si todos estamos escuchando esta palabra para que pueda hacer vida en nosotros. Pero mientras el uno está distraído por allá pensando en sus cuentas, pensando en su situación, pensando en sus problemas, el Espíritu Santo solo pasa y dice, wow, yo solo quería morar contigo. Quería darte a conocer el reino del Padre, ese Dios creador, que restauró todo y te puede restaurar a ti. Que si estás caída te levanta, que si estás débil te da la fuerza. Que aun cuando todo esté en desorden yo lo pongo en orden. Que te guía por el camino correcto. Entonces, número uno, nunca se nos olvide de que Él es Dios. El que hizo y sigue haciendo maravillas. Segundo, mira hacia un mundo que todavía necesita su palabra. A veces nos preocupamos solo por nosotros, pero hay un mundo necesitado de Dios. Hay un mundo que está, digamos, en el secreto de Dios y que la iglesia de Cristo todavía no lo ha podido percibir. Dice que hay un pueblo, en el 19:6 dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. No quiere decir que todos íbamos a ser levitas, no, quiere decir que tenemos una asignación por lo que ya Cristo se ganó en su resurrección. Es el sumo sacerdote, el que pudo hacer el sacrificio una vez y para siempre. Ya el Señor estaba colocando la plataforma, el camino, para que pudiésemos entender que venía uno a restaurar lo que el hombre había dañado, lo que Satanás había destruido, lo que nosotros mismos por ignorancia y por indiferencia hemos dañado. La morada del Espíritu Santo de Dios. Él quiere reinar. Y dice, este reino de sacerdotes, una nación santa. Y estas palabras son las que yo quiero que tú le digas a los israelitas. Hoy te la digo a ti. Eres su pueblo escogido para Él morar, para Él intimar, para Él declarar
sus secretos más guardados. Aleluya. Cierra los ojos un instante y dígale: Santo Espíritu de Dios, soy tu morada, soy tu morada. Soy un pueblo adquirido por ti, por tu Hijo Jesucristo. Hoy bendigo tu nombre, mi Santo de Israel, mi sumo sacerdote. Me hiciste sacerdote para que gobernara todos tus asuntos espirituales. Me hiciste sacerdote para que entendiera que debe haber una palabra para que tu reino gobierne en toda la tierra. Te damos la gloria, Señor. Para Israel, el término reino de sacerdotes no significa que todos íbamos a ser sacerdotes, dice la Escritura aquí, el autor. Significa que toda la nación sería apartada de todo lo malo, de todo lo que el mundo había traído, el mundo caído. El pecado que dañó la relación con el Espíritu de Dios. El Señor quiere hacer un Edén en cada uno de nosotros, un lugar de encuentro para glorificarse y para que otros puedan ser también bendecidos y glorificarlo a Él. Dice: tu corazón no estará listo para recibir la palabra de Dios si no recuerdas la misericordia de Dios. Es decir, si nosotros no entendemos que fuimos pueblo escogido, que Él fue el que hizo todas esas maravillas, que nos sacó de la esclavitud, de la muerte, nos sacó de los sepulcros, nos sacó de aquellas, ¿verdad? De aquellas cosas que nos ataban y nos separaban del Señor. Debemos recordarlo cada vez que nos acerquemos a Él. Señor, gracias por tus maravillas. Gracias porque hoy estoy adorando porque tú me sacaste. Hoy puedo tener un corazón de adorador. Un corazón santo, apacible por ti. Un corazón que está pensando en ti siempre para que tú me guíes en todo. ¿Sabes lo que es eso? Eso es lo que busca el Señor. Y en esta mañana declaramos que aquí hay más de uno que es morada santa del Señor. Aleluya. Tercero, mira hacia adentro y purifica tu corazón para recibir su palabra. Éxodo 19, 10, 12. Necesitamos purificar. En Israel antiguo habían unas piscinas de purificación para limpiar las vestiduras, para expiar los pecados. Hoy Cristo, como sumo sacerdote, que se entregó a sí mismo voluntariamente, lo hizo una vez y para siempre. Ese sacrificio nos limpió. Esa sangre nos ha redimido, nos ha hecho inocentes, nos ha santificado. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Hay una parte que nos corresponde a nosotros. Y sabemos que Dios lo hace. Y dice, el Señor dijo también a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana. Y que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día. Porque el tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Él quería mostrarse. Usted no sabe que a veces el Señor tiene que ocultarse. Y yo me imagino, porque la voz del Señor, como dice el Salmo 29. Vamos a buscarlo aquí. ¿Cómo es la voz del Señor? Salmo 29, verso 3. La voz del Señor resuena sobre la superficie del mar. El Dios de gloria truena. El Señor truena sobre el poderoso mar. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor parte los cedros, los enormes cedros. Miren ustedes, la voz del Señor. Imagínense ustedes ese pueblo esperando la voz de Dios o conocer a Dios porque fue llevado. Y el Señor da una instrucción para que
se quede en las faldas del monte y espere ahí, porque Él se iba a presentar a todos. Hoy el Señor quiere presentárseles a todos. ¿Usted lo cree? Todavía sigue presentándosele al mundo con su fuerte voz. Pero la gente le tiene miedo a los truenos, a los terremotos, a las guerras. La gente tiene miedo, pero no se arrepiente. Y yo contaba esta mañana que no es lo mismo uno ve cómo traquea la tierra cuando hay un terremoto. Aquí nadie ha pasado eso, ¿verdad? Gracias a Dios, yo sí lo viví. Cuando la tierra se está abriendo y el ruido espantoso que hace cuando se abre la tierra y todo colapsa, todo se vuelve un caos. Todo se viene abajo, se derriba. Pero Dios llamando a la humanidad al arrepentimiento. La voz del Señor es fuerte. Yo me imagino que todo este pueblo no quería ni siquiera verlo, porque el estruendo fue tan fuerte que tuvo miedo. Usted no ve que cuando a la gente le pasa algo enseguida piensa, ¿será que me voy a morir? ¿Será que ya es el tiempo de irme? ¿Será que ya llegó la hora? ¿Será que ya llegó? Y uno viene como tantos interrogantes, porque medio nos pellizcan, porque no es comparado lo que nosotros sufrimos en la tierra comparado con esa gloria que el Señor nos tiene preparado para vivir con Él para siempre. Y sufrimos, y lo que sufrimos y nos duele. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados ni para pensar como Él, ni para vivir como Él, porque no estábamos diseñados. El antidiseño fue tan destruido, desbaratado, arruinado, que no somos ni siquiera semejanza de lo que el Señor es. Porque no somos, ¿verdad? Ese antidiseño vino y no nos dio la capacidad ni de obedecer, ni de amar, ni de buscarle. Porque tenemos que aprender a buscarle. Gracias al Espíritu Santo que dice que nos enseña, que nos instruye, que nos revela todo lo de Dios. Porque nosotros no tenemos ese diseño. Nosotros con la caída del primer Adán fuimos desbaratados. Pero llegó el segundo Adán, que es Cristo Jesús. Y por eso esa imagen del Cordero de Dios tiene que estar hecha carne en nosotros, en nuestra vida, en nuestra manera de vivir, para poder pensar, para poder obedecer, para poder caminar, porque Él dice, yo soy el camino, yo soy esa verdad absoluta que tú estás buscando. Y el Espíritu Santo te lo da a entender, y de qué manera. Muchas veces con pellizcos. No se deje pellizcar de Dios, eso duele mucho. Entonces dice que este pueblo estaba en el monte, sobre el monte Sinaí. Y le dice, pondrás límite alrededor para el pueblo, y dirá, de ningún modo suban al monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte, ciertamente morirá. Cuando nosotros no entendemos la presencia del Señor, la misma presencia del Señor nos consume. Porque no obedecemos, porque no entendemos. Y hay un fuego interior que nos dice, nos advierte, mire, es tanto el tiempo donde Dios nos ha introducido, que todo el mundo sabe hacer lo bueno y no lo hace. Sabe hacer el bien y no la hace. Porque el Señor quiere es que la morada de Él sea como Él, como Cristo. Aquí habemos muchos como Cristo. Declárese, yo soy como Cristo. Yo no sé usted, pero yo soy como Cristo. Él mora en nosotros.
Y hemos creído. Declara esa iglesia virtual. Vaya, usted que está conectado, diga al Señor: yo soy como Cristo, mi casa y yo, aleluya, es como Cristo. Porque es la misma imagen, dígale, viviente, real, de ese Dios verdadero. Por eso Él está restaurando todo. Tu altar, tus lámparas. Tiene que encender la lámpara de la búsqueda. Tiene que arder el fuego de su espíritu en nosotros. Tiene que haber avivamiento en nuestra vida. Tiene que haber intimidad con Él. Porque si no, nosotros perdemos. Y nos da miedo. Él quería intimar con todo. Pero le puso un límite. ¿Sabe por qué? Porque Él ya sabía. Ya sabía que habían espíritus de pronto necios que iban a tocar de pronto. Y del mismo miedo, ¿cuántas veces nosotros, cuando yo estaba apenas aprendiendo a montar la bicicleta, que nunca la aprendí, ni la moto tampoco, me repicaba con todo? Mientras no había ningún obstáculo, yo manejaba perfectamente. Hasta el carro lo manejaba, no había ninguno por ahí. Apenas salía vea usted, parecía lo contrario. Y es verdad. Cuando mora el Señor nos está diciendo: ese no es el camino, y por ahí nos metemos. Nos cuesta aprender a obedecer. Nos cuesta aprender a caminar con Él. Pero qué bueno que el Espíritu Santo está con nosotros. Dígale: gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por estar aquí. Por esa promesa que nos hiciste antes de partir, mi Cristo. Porque Él es el que te da a conocer a ti. Y el que nos convence que de verdad lo necesitamos en todo. En todo. No hay una partecita de nosotros que no necesite a Cristo. No hay una partecita de nuestra vida, de nuestra mente, que no necesita a Jesucristo. Porque Él es el dador de vida. Dios siempre nos está diciendo: laven sus ropas. No debe haber rastro de contaminación. No debe haber rastro de nada impuro. No debe haber nada de levadura en nosotros. Porque el fuego abrasador del gran yo soy siempre va a poner ahí el límite. Usted sabe que si pasa el límite puede perecer. ¿Cuáles son los límites que Dios nos pone? El saber hacer lo bueno y no hacerlo, por ejemplo. Caminos que traen destrucción, conversaciones destructivas, relaciones malas, relaciones que nos dañan el corazón, consejos que nos llevan a la perdición. Y aún nos pone en prisiones de hierro, dice la palabra, porque no escuchamos el consejo de Dios. Y por eso siempre va a haber el límite. La humanidad tiene un límite. Por eso hay un ayo en nosotros, que es su palabra. Hay un ayo en nosotros que es el Espíritu de Cristo resucitado, que fue el que venció para que nosotros pudiésemos vencer. Por eso necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Denle un fuerte aplauso. Déselo con conciencia, aleluya. Para Él, para Él. Aleluya, recíbelo, mi Espíritu Santo. Y cuarto, mira hacia arriba con asombro y recibe su palabra, con asombro. Porque a veces ni nos asombramos, llegó, no tenía de pronto algo, estaba luchando por algo y como fue, tocó 2 puertas y una de esas se abrió y dijo: ay, bueno, ya. ¿Qué tal que si no hubiera ido? ¿Qué tal que no, si no le hubiera dicho? O sea, ya se va perdiendo como Señor, gracias porque tú lo permitiste. Que yo fuera y tocara. Que yo fuera e hiciera eso. Que yo me encontrara con esa persona. Que yo pudiera ir hasta ese lugar. Y a veces se nos pierde eso.
Y se nos olvida que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Se me olvida que Él es mi pastor y que nada me hará falta. Se me olvida que soy la viña del vino rojo que fue comprada con sangre. Se me olvida que Él es mi Dios. Porque a Él es que tenemos que darle la gloria. Si hoy tienes el calzado, como les decía, a veces cogemos el zapato equivocado porque no entendemos. Y nosotros las mujeres tendemos a eso. Compramos zapatos que a veces ni nos calza. Y si nos calza nos hacen vejiga y terminan archivados. Pero el Señor quiere que nosotros nos calcemos el apresto de su evangelio. Nos ciñamos con el cinto de la verdad. Nos pongamos el casco de salvación que nos salva estos pensamientos que siempre están pensando lo contrario que Él nos ha dicho que somos. Somos su pueblo santo, su porción más preciada. ¿Sabe lo que es eso? Somos sacerdotes, reyes. Un linaje que ha sido purificado y que está limpiando sus vestiduras viles por vestiduras resplandecientes. Somos un pueblo que le damos más cabida a lo malo que a lo bueno. Pero hoy el Señor quiere morar en ti con estas conversaciones íntimas. Dígale, gracias por esta conversación íntima, Espíritu Santo. Gracias porque sé que estás aquí morando conmigo, intimando conmigo. Cierre los ojos y hable con Él. Usted no vino a un servicio más, usted vino a encontrarse con el Espíritu Santo. Él quiere morar, Él quiere hablar, Él quiere deleitarse con usted, con su casa, con su vida, aleluya. Es Él. Y por eso hoy miramos hacia arriba y le decimos, de allá viene todo lo bueno, todo don, todo valor, dice todo don perfecto, viene del Padre de las luces. Todo milagro, de allá viene la fe, de allá viene el amor, de allá viene la templanza, el dominio propio, el carácter de Cristo, de allá de su trono ha descendido para nosotros. A Él la gloria, a Él la alabanza, el honor. Y hoy le damos todo honor a Cristo Jesús por su Espíritu. Y por el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre que da testimonio en nosotros de ser hijos, de obedecer su palabra, de amarla y ponerla por obra en nosotros. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos a intimar contigo. El Señor había descendido sobre él en fuego, en humo. Parecía un horno. Y todo el monte estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Éxodo 19, 16, 19. Muchas veces esa voz tiene que ser de trompeta. Mira ya, para, detente. No sigas ahí. Mira, obedece. Canta. Alaba, adora. Y a veces su voz es tan ruidosa, estruendosa, como también puede ser apacible. Y te dice en la calma, en el Shelah, en el silencio, guarda, cierra tu boca, espera. Ten calma, no te impacientes. Porque una de las cosas que nos trae esta conversación con el Espíritu Santo es ser firmes y permanecer en Él. Porque no todo el mundo puede permanecer en estas conversaciones con el Espíritu Santo. Nuestro pensamiento divaga muy rápido. Se desconecta muy rápido de lo espiritual. Y estas conversaciones necesitan tiempo, necesitan silencio, necesitan, como le dijo a Josué, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente. Y que medites en esta palabra, en esta ley de día y de noche. Nosotros no podemos meditar cómo vamos a pagar el siguiente año, cómo vamos a pagar tal cosa. Meditamos en lo que nos, ¿verdad?, en lo terrenal y no meditamos en esta palabra que nos da vida.
seguridad, fuerza y valor propio. Porque nos hace pueblo suyo y real sacerdocio. Sino que nuestro pensamiento divaga en cómo resolverlo, en cómo hacerlo, sin ir a la fuente, sin ir a la verdad, sin ir al que tiene todo poder y autoridad para hacerlo. Y solo hizo una vez cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo hace una y otra vez con todo el pueblo que le crea a Él. ¿Usted entiende, iglesia? Dígale, Señor, en esta mañana, en esta tarde ya, tú traes revelación. Porque cuando miramos tu rostro a cara descubierta, cuando miramos tus obras, tus maravillas, cuando entendemos que dependemos de ti y no de nuestras fuerzas, recordaremos siempre de dónde nos sacaste y entenderemos que no soy yo sino eres tú. Dígale al Espíritu Santo en esta hora. Iglesia, usted que me está viendo, dígale al Espíritu Santo: es necesario que yo intime con Él y que converse, porque Él sí nos atiende. No es como el hombre que dice ya voy, ya vengo. O tenemos que gritarle al otro hombre y decirle: mira, párame bola, préstame atención para que me escuche. En cambio Él sí te escucha. Iglesia, dile al Espíritu Santo: tú que me escuchas todo, porque aún no está la palabra en mi boca cuando ya tú me la has respondido. Aquí te traigo todo lo que yo soy. Y quiero que usted tome este tiempo para adorarle y hablar con Él. Usted no vino a un culto más, usted vino al encuentro con su espíritu. Ese espíritu que da vida, que vivifica el espíritu del hombre, que lo hizo libre de la oscuridad y lo trasladó a esas riquezas de su gloria. El mismo espíritu que levantó a Cristo de la muerte es el mismo espíritu que nos ha levantado de la oscuridad y de las tinieblas, que nos quitó las vendas y las cadenas. Hoy a Él toda la gloria. Y quiero pedirle un favor: póngase sobre sus pies y levante esas manos y adore un instante. Dele tiempo al Espíritu Santo. Si usted no le saca el tiempo hoy, déselo a Él. Si a usted le cuesta estar con Él, dígale: Señor, enséñame a estar contigo. Y si no tiene el hábito de estar con el Espíritu Santo, yo le voy a pedir un favor: saque y tenga disciplina para estar con el Espíritu Santo. Saque el momento para escuchar su voz. Él habla más que nosotros. Porque una cosa es escuchar la voz y la otra es soltar la voz. Hoy escuchamos su voz. Y déjese ministrar por ese Espíritu del Señor que hace maravillas. Cierre los ojos y adore su presencia. Señor, no me quiero olvidar de esta palabra. Dígale al Señor: no me quiero olvidar de tus maravillas, de dónde me sacaste, de que mi socorro viene de ti, de que aun cuando tu voz es como trompeta, como trueno, como un silbido, como apacible, dice un sonido apacible, yo quiero aprender a escucharte. Dame oídos para oírte, dame mente para entenderte y corazón para obedecerte. Gracias te doy, Santo Espíritu de Dios. Tu voz me está llamando aquí, tú me estás llamando. Me resisto a tu voz, Santo, Santo, resisto a tu voz. Tú me estás